calor. La oscuridad tampoco existe. Es un concepto que los humanos muy astutamente inventamos para referirnos a la ausencia de luz. Pero ¿cómo surge el vacío en la mente? ¿Cómo surge en la mente algo que no existe? A lo cual le llamamos vacío existencial. Bien, pues eh, aquí está uno de nuestros ídolos de la psicología humanista, Carl Rogers. Él murió desde 1987 y lo digo con todo respeto. Yo creo que sería como música para sus oídos escuchar hoy en el siglo XXI, en el 2024, decir a Leoncio Carballo, no patologicen el duelo, no patologicen el duelo. Lo ha dicho hasta el cansancio, y le digo aquí delante de él, lo ha dicho hasta el cansancio. Para Rogers no hay enfermos, hay personas con problemas, que no es lo mismo. Dice que una persona que funciona de manera adecuada estará en plenitud y en armonía. Para quienes funcionan de manera adecuada, como lo dijera Rogers, pues es obvio que no hay vacío. O sea, ustedes y yo desde nuestra racionalidad podemos decir, no, pues vacío, ¿por qué? Ah, pero eso es juzgar desde nuestra postura, sin ponernos en el lugar del otro, lo cual Rogers también dijo que es imposible. Podemos tener una aproximación a ponernos en el lugar del otro, pero ser el otro jamás. Bien, para quienes parecen un episodio depresivo, su yo está debilitado, su mente nublada y sus recursos emocionales vulnerados. Es como estar en un abismo sin fondo. Qué fácil es algunas veces para nosotros juzgar la postura emocional y mental de otra persona cuando no sabemos por lo que está pasando. Dijo Nietzsche, cuando miras largo tiempo al abismo, el abismo también te mira a ti. Bien, pasamos al vacío, que es tema de nuestra plática, el vacío existencial. Es el vacío metafórico o filosófico, es la sensación de falta o ausencia de algo, ya sea en lo emocional o en lo espiritual. Freud abordó el tema del vacío existencial de una manera un poco indirecta. Él se refirió en una de sus obras de 1920 que la búsqueda del placer y la evitación del dolor es para evitar enfrentarse al vacío emocional y al sufrimiento existencial. Como pueden ver, desde el momento en que está hablando de vacío emocional y de sufrimiento existencial, ya se refiere de manera indirecta al vacío existencial. También se refirió a la religión, que tiene un papel muy importante para consolarnos ante la ansiedad existencial. Esa ansiedad existencial fue lo que Víctor Frank más tarde le llamó sentido de vida o falta de sentido de vida. Esa ansiedad existencial surge de la incertidumbre de la muerte y del significado de la vida. Eh, Siempre he escuchado mucho que la línea psicoanalítica y la psicología humanista son como agua y el aceite. ¿Por qué? Porque son muy carrillas con Freud cuando dicen que solamente se enfocó en la parte enferma. Así es que pues permítanme ser el abogado del diablo y defenderlo un poquito. Estamos en el año 2024. En 1920, Freud dijo una frase: traten de ubicarse en tiempo y en espacio, compañeros que me escuchan. Piensen en 1920, cómo estaba la ciencia médica comparada con hoy, 2024. Voy a poner una frase, cuando le dé clic aquí, no la voy a leer en voz alta, voy a esperar a que la lean cada quien en voz baja o en sus pensamientos para que me digan si están o no de acuerdo que la frase de Freud, 104 años después, sigue vigente. Fíjense, ahorita hay trasplante de órganos, hay antibióticos ni imaginados en aquel 1920. Ya se hacen operaciones por internet, vía robótica. No, 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 de veras, en algunos avances de la ciencia médica ya superaron a la fantasía. Esto fue lo que dijo Freud hace más de 100 años y a menos que alguien tenga alguna objeción, sigue vigente. ¿Qué les parece? Al Totalmente término, de acuerdo, ok, totalmente de acuerdo. muchas gracias.
Pues sí, ya pasaron 104 años y siguen vigentes sus palabras. Yo creo que el lado humano de Freud es más que evidente, no nada más en esa frase, en muchas otras que tiene, pero bueno, pues así es la situación. Jung, también de una manera indirecta, en una de sus obras, dice que la neurosis es el llanto por sufrimiento del espíritu ante una falta de propósito en la existencia. Esa falta de propósito en la existencia es a lo que le llamamos sensación de vacío existencial. Y ya que puse una frase de Freud, pues también me permito poner una frase de Jung, y sobre todo porque aquí hay muchos profesionales de la salud mental. A ver, ¿qué les parece? Dijo Jung, conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Eh, la semana pasada, no, la semana antepasada, cuando el doctor Carballo nos estaba acotando diferencia entre la tanatología científica y la tanatología empírica, algo dijo acerca de que a veces no es necesario ser tanatólogo, lo único que es necesario es ser humano para acompañar a otro humano. Los humanos siempre han tenido duelos y no se deben de patologizar, lo repito, y han acompañado a otros humanos en este transitar. Pues ahí les dejo esas frases y les comento. Al final está toda la bibliografía, todas las referencias bibliográficas para quien quiera andar en algunos de los temas que son de por más muy interesantes. Todos los que están escuchándome alguna vez han pensado en el vacío existencial. Es una característica muy humana debido a nuestra conciencia reflexiva. El vacío existencial, según Víctor Frank, surge cuando las personas sienten que sus vidas carecen de un propósito o de un sentido claro. Esto puede ocurrir cuando se enfrentan a situaciones de crisis, pérdidas o cuando se cuestionan el significado de su existencia. Es normal que surja esa sensación de vacío existencial. El vacío existencial puede manifestarse en forma de ansiedad, desesperanza aprendida, apatía, depresión o en comportamientos de evasión como el abuso de sustancias. Veo que va a quedar un buen rato para comentar estas circunstancias y me agrada, qué bueno que sea así. Pueden ver que ahí está entre paréntesis la desesperanza aprendida. Eh, el humano graba sus experiencias y de ahí, a partir de su sistema de creencias, obtiene información para tener muchas conductas. ¿A qué me refiero con desesperanza aprendida? Les comento. Una explicación científica de por qué los bebés recién nacidos que quedaron bajo los escombros durante 3 o 4 días en el sismo del 19 de septiembre de 1985, la única explicación, aparte de que es un milagro, de por qué sobrevivieron, es porque no tenían desesperanza aprendida. Acababan de nacer, tenían pocas horas, de pronto ven que tiembla, que se queda todo oscuro y lleno de polvo. Dijeron, pues así ha de ser, y se pusieron en modo de bajo consumo. Eso dicen los científicos que quieren encontrar una explicación a eso. Si nosotros, Dios no quiera, nos pasara lo mismo, en lugar de ponernos en modo de bajo consumo para consumir menos calorías y menos oxígeno, hacemos exactamente lo contrario. Nos asustamos, nos desesperamos, nos agitamos, consumimos más oxígeno del necesario, etcétera. Ya cuando pasan horas o días, nos damos cuenta que nadie va a ir a rescatarnos y es cuando nos damos por vencidos. Eso se le llama desesperanza aprendida. Bien, Frank habló de la neurosis noógena para distinguirla de la neurosis psicógena. La neurosis psicógena, pues de una manera muy genérica, creo que ya no está en el DSM-5, en el DSM-4 sí estaba, es la pérdida de control en las emociones de una manera genérica y muy general. Pero Frank habla de la neurosis noógena y sugiere que algunas neurosis tienen su origen en una falta de sentido o propósito en la vida de una persona. Como pueden ver, la neurosis noógena descrita por Frank se parece mucho a lo que dijo Jung 11 años antes.
cuando dice que la neurosis es el llanto por sufrimiento del espíritu ante la falta de un propósito en la existencia. De una forma muy técnica, lo que dijo Jung, Víctor Frank le pone neurosis noógena. Bien, aquí hay un círculo vicioso. Una de las características del cuadro de la depresión es el vacío existencial. Y personas que tienen vacío existencial caen en depresión. Vamos a ver a los ojos de una experta, que también cito ahí al final en las referencias, la doctora Gaby Mungía, toda una autoridad en abordaje clínico de la depresión y conductas suicidas y muy orgullosamente guanajuatense, cómo hace el abordaje clínico de la depresión. ¿Qué es depresión y qué no es depresión? Bien, cuando una persona tiene depresión, tiene trastorno del sueño, o no pueden dormir, tienen insomnio, o se la quieren pasar dormidos, o las dos cosas, unos días de insomnio y unos días de aletargamiento. Hay trastorno en la alimentación, o bien ya no quieren comer, no tienen hambre, o bien se atascan de comida, o las dos cosas al mismo tiempo. Hay días que están sin hambre y días que están atascándose de comida. Está demostrado que quienes padecen depresión tienen pérdida de tono muscular, tienen menos fuerza física para levantar cosas. Es otro de las características del cuadro. Autoabandono, ya no se quieren peinar, ya no se quieren bañar, ya no quieren salir con sus amigos, ya no se quieren maquillar, etcétera. La tristeza es una función de supervivencia y la necesitamos. Todos tenemos el derecho a tener tristeza. Oigan, pero cuando la tristeza es el protagonista 20 horas al día y las otras 4 es porque estoy dormido, pues tampoco no. O sea, sí es importante estar en ese modo de ralentizado porque nos baja nuestras emociones, nuestra velocidad cerebral, etcétera, para adaptarnos a circunstancias que nos llevaron a esa condición, pero no podemos dejar que la tristeza sea la protagonista 23 de 24 horas al día. Pensamientos negativos. Una persona con depresión empieza, no, yo no sirvo para nada, ya no tiene caso hacer esto, etcétera. Hasta ahí lo que está en la lista. Yo creo que hay personas que pueden durar meses en esas circunstancias, durmiendo mal, comiendo mal, teniendo pérdida de fuerza, teniendo autoabandono, estando tristes de manera crónica, teniendo pensamientos negativos, pero de eso no se mueren, por lo menos no contundentemente. ¿Cuál es el peligro de la depresión? Que cuando hay pérdida del sentido de vida, llega la ideación suicida. Ahí sí ya comienzan las cosas a ponerse peligrosas. La doctora Gaby Munguía nos dice que hay ideación suicida de baja letalidad y de alta letalidad. A mí me llamó mucho la atención esto, se me hizo muy interesante. La ideación suicida de baja letalidad es de baja letalidad porque las señales que da la persona son suficientes para que quienes la rodean se den cuenta y la puedan ayudar. Se caracteriza por afirmaciones. Ah, ¿sabes qué? Yo me voy a pegar un tiro. O, no, ¿sabes qué? Yo ya no quiero vivir, me voy a aventar de un puente. Y pues, los que están junto a mí me dicen, oye, pero ¿cómo dices eso? No, amiga, necesitas ayuda, etcétera. Por eso es de baja letalidad, porque las señales son muy claras y personas que no somos profesionales de la salud mental, podemos darnos cuenta que a lo mejor el otro no está amenazando. En cambio, la ideación suicida de alta letalidad, lo que la hace de alta letalidad es lo sutil de las señales y se caracteriza por preguntas como, oye, yo creo que en mi velorio no va a ir nadie, ¿verdad? No va a ir casi nadie. Y yo ya escuché a alguien con preguntas de esa naturaleza y juzgué desde mi ignorancia. Pensé, tanto trabajo que tenemos y este cuate pensando en esas tonterías. O puede ser que alguien diga, oye, yo creo que cuando me muera nadie va a llorar, ¿verdad? A nadie le va a dar tristeza que yo me muera. Lo peligroso, lo que hace que esta ideación sea de alta letalidad, es que ya cuando las personas hacen ese tipo de preguntas, ya están trazando un plan, ya están diciendo, me quedo solo de 6 a 6:40,
Tengo 39 minutos para encontrar la pistola y hacer lo que tenga que hacer. Por eso es ideación suicida de alta letalidad y tiene repercusiones estadísticamente. Esto es estadística, tiene repercusiones peores que la de baja letalidad. Ahora vamos con el sentido de vida. Él es Víctor Frankl, neurólogo y psiquiatra austriaco. Él fue el creador de la logoterapia o análisis existencial. Su postura dice que podemos encontrar un sentido en nuestra existencia y eso nos saca del sufrimiento existencial del que hablaba Freud. Él nació en Austria en 1905, estudió medicina en la Universidad de Viena y se especializó en neurología y psiquiatría. Él estuvo en varios campos de concentración. En el que más tiempo duró fue en el de Auschwitz, del 1942 a 1945. Cuando fue deportado a ese lugar y en esos terribles lugares fue donde comenzó a desarrollar y aplicar sus ideas sobre la búsqueda del sentido de vida como una clave para la supervivencia y la resiliencia humana. Recuerden, resiliencia es la capacidad que tenemos de reponernos a los trancazos que nos da la vida. Unos tenemos más que otros. De hecho, el término resiliencia viene de la física y es la capacidad que tiene un objeto de recobrar su forma después de un golpe. Víctor Frank estaba haciendo su tesis doctoral en sentido de vida cuando llegaron los nazis, lo golpearon, le rompieron todos sus escritos, le destruyeron su biblioteca personal, le esposaron y se lo llevaron preso. En ese mismo instante, él dijo, ya no voy a poder escribir acerca del sentido de vida. De aquí en adelante, ahora lo que haré es vivir el sentido. Su obra más icónica es El hombre en busca de sentido. Es fácil, muy fácil de encontrar. En ella narra sus experiencias en el campo de concentración y da toda una descripción de términos logoterapéuticos. Cuando se lo llevan y lo meten al campo de concentración, al de Auschwitz específicamente, él sabía las atrocidades que sucedían ahí. Se prometió tres cosas. Una, sobrevivir. Dos, ayudar a los demás. Y tres, aprender algo de todo eso. Y las tres las cumplió. Voy a darles un ejemplo que él mismo describe en una de sus conferencias de cómo ayudaba a los demás, cómo evitaba que varios de sus compañeros se suicidaran. Sí, pero discúlpenme si se me quebra la voz al recordar y platicar eso, pero es que es muy emotivo. Él como psiquiatra tenía la capacidad de evaluar las conductas de sus compañeros. Resulta que en el campo de concentración de Auschwitz, yo creo que en todos, pero en ese, tenían una malla con picos electrificada. Si tú te lanzabas contra la malla, si tú te lanzabas contra la malla, además de encajarte los picos, morías electrocutado. Algunos de sus compañeros, al atardecer, se iban corriendo con todas sus fuerzas y se estrellaban contra la malla. Preferían suicidarse antes que seguir soportando todo lo que los nazis les hacían. Entonces él observaba y en la conducta de alguien se daba cuenta, decía, este cuate ya lo está pensando, nada más es cuestión de que pasen unas horas más y se va a lanzar contra la malla. Se acercaba a Víctor Frank y le decía, oye, ¿tienes familia? Sí, una esposa y una hija se quedaron en Polonia. Ah, ¿cuántos años tiene tu hija? Pues ahorita ya debe de tener 5, pero cuando me trajeron preso para acá tenía 3. Ah, ¿y no tienes curiosidad? Y le respondía el hermano judío, ¿curiosidad de qué? Y Víctor Frank le decía, ¿no tienes curiosidad de ver qué tan bella va a ser tu hija cuando tenga 15 o 20 años? Una vez que les decía eso, se iba y los dejaba solos, porque la respuesta no era para él, a él no le interesaba escuchar la respuesta era para sí mismos. ¿Y qué creen que pasaba después de que Víctor Frank les decía eso? Bueno, quizá adivinaron, ya siempre no se suicidaban. Víctor Frank demostró, y lo demostró, y lo demostró. Los que sobrevivieron al campo de concentración no eran ni los más jóvenes, ni siquiera los más sanos, ni los más fuertes. No, los que sobrevivieron al campo de concentración
eran los que tenían algo que hacer cuando salieran de ahí. Eso es sentido de vida. Yo creo que después de platicarles eso que él narra en una conferencia, queda bien claro lo que es el sentido de la vida. Por eso Nietzsche dijo, el ser humano que encuentra un para qué puede soportar casi cualquier cómo. Víctor Frank lo dijo de una manera pues casi igual, ligeramente diferente. Víctor Frank dijo, quien tiene un para qué seguramente encontrará el cómo. Y eso es lo que hace que lo insoportable lo podamos soportar, el tener un para qué, una razón para estar aquí. Bueno, la logoterapia de Frank se basa en la premisa de que la búsqueda de sentido es una motivación primaria en la vida humana, ni siquiera motivación secundaria, una motivación primaria y fundamental. Los individuos pueden encontrar un propósito que les permita sobrevivir y trascender el sufrimiento. Y vaya que no lo escribe, lo demostró él en su persona. Desde la perspectiva de Frank, abordar el vacío existencial implica buscar para descubrir y cultivar un sentido de propósito y significado personal, incluso en medio de las circunstancias más adversas. No sé qué circunstancias más adversas puede haber para cada quien que está en un campo de concentración y ver las atrocidades que por ahí nos platican. Por ahí había una foto, esa foto es de Auschwitz y es real, donde se ven unos niños y unos jovencitos a la orilla de la malla dentro del campo de concentración. Fíjense, él estuvo preso de 1942 a 1945. Tenía 37 años cuando lo llevaron y 40 años cuando lo liberaron. Vivió hasta los 92 años. Murió el 2 de septiembre del 97 en Viena, dejando un legado duradero en la psicoterapia y en la comprensión de la naturaleza humana. Hoy, 2024, la logoterapia de Víctor Frank y Víctor Frank, a través de la logoterapia, continúa salvando vidas. Su obra continúa siendo estudiada y aplicada por profesionales de la salud mental en todo el mundo y ha inspirado a millones de personas a encontrar significado y propósito en sus vidas, en medio de la adversidad, incluso en el transitar de una etapa terminal. Otra anécdota que él cuenta en sus conferencias, en su libro de conferencias escritas, porque después de que sale del campo de concentración en el 46 escribe El hombre en busca del sentido y hasta casi hasta que murió, duró otros 40 años siendo conferencista por todo el mundo. En una ocasión llega un eh, amigo de él, que también era psiquiatra, llega devastado, destrozado, y le dice el colega, mi esposa ha muerto, ella era la razón de mi existir, ella era lo que yo más quería en la vida. Ella lo era todo. Dime, no me vayas a salir con que tengo un sentido con estar aquí. Ya después de ella, yo ya no quisiera ni vivir ni tener nada. Pero se lo dice con coraje. Yo creo que estaba en una fase de furia cuando fue a decirle a Víctor Frank, mira lo que estoy sufriendo porque murió mi esposa. A mí no me salgas con tu logoterapia. Y Víctor Frank le dice, querías mucho a tu esposa, más que a nada, era lo que más quería en el mundo. Ok, y le dice, ¿y no le hayas un sentido a su muerte? Dice, no, no hayas un sentido para ti, menos. Ok, ¿te gustaría que el que hubieras muerto hubiera sido tú y que tu esposa ahora estuviera sintiendo lo que estás sintiendo tú? No, pues lo dejó callado. Vio que sí tenía una razón cuando le dijo, ¿te gustaría que ella estuviera sintiendo lo que estás sintiendo tú? Pues no, pues claro que no. Qué bueno que mejor soy yo quien lo está sufriendo. Bueno, pues de las frases de Víctor Frank hay muchas, rescato esta, un gran ejemplo de lo que es logoterapia. Las circunstancias externas pueden despojarnos de todo, excepto de una cosa, la libertad de elegir cómo responder a esas circunstancias. Pues hasta aquí hemos expuesto, espero haya sido claro, el vacío existencial y el sentido de vida, las dos caras de una moneda. Ahí les dejo todas las referencias bibliográficas con las cuales se hizo la presentación. Me gustaría dejar el micrófono a los expertos para que nos compartan un poquito de cómo
enfrentan y cómo es llevadera la pérdida de sentido cuando hay una pérdida muy significativa o cuando tienen un paciente que pues está en etapa terminal y no hay mucho para dónde hacerse. Dejo de compartir pantalla. Me siguen, sigo compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, todavía está su pantalla. Ok, listo. Bien, pues me gustaría que los expertos nos hablaran de cómo es afrontar el sentido de la falta de sentido de vida o el vacío existencial en pacientes en etapa terminal o bien en los dolientes cuando el paciente ya no está. Doctor Leoncio, muchas gracias. Gracias, gracias Martín. Gracias por decirme experto, pero experto en qué. El experto eres tú. No, muy, muy bonita, muy agradable tu plática, muy sencilla. Y sí, yo creo que a muchas de ustedes, a muchos de nosotros nos hace pensar, reflexionar, ¿no? Si ustedes leen el libro de Víctor Frank, el del hombre en busca de sentido, tiene dos partes, ¿no? Una cuando es el prisionero número fulano de tal, que de hecho así se iba a llamar el libro, y hoy la otra cuando te expone todo lo que es la logoterapia, ¿no? Viktor Frank nunca nos habló de resiliencia, es un término moderno y ahora pues ya se aplica y Viktor Frank es el ejemplo de la resiliencia, ¿no? De esas frases, muchas, la que utilizaba Freud, ¿verdad? La utilizó Kubler-Ross, en la cual decía que pues no hay mejor herramienta ni mejor ayuda que la que un hombre, un médico, decía ella, siendo una persona, se puede presentar ante el otro en la relación de ayuda, ¿no? Y por otro lado también, pues la mejor herramienta que podemos ofrecerle a las personas que están en duelo es ser nosotros mismos. Todas las teorías están bonitas, están padres, están bien, tus diplomas pueden estar allá, tus doctorados, pero pues la mejor herramienta la tienes tú, ¿no? Y el ser persona a persona, ¿no? Desde el humanismo, Martín nos mezcla aquí, nos menciona al ilustre Carl Rogers. Gracias a él, deberían de levantar un monumento a todas las psicólogas, psicólogos, ¿sí? Porque gracias a él pueden ser psicólogos. De ahí en fuera, antes eran todos los psiquiatras, los que se dedicaban a la salud mental. Con el humanismo, con Abraham Maslow, hable el proceso de la psicología y gracias a Rogers, todos podemos practicar la psicología, ¿no? Es algo muy, muy, muy interesante. Si quieren hacer una pregunta, pues ya sé que la apunten en el chat o algo así. A ver, ya sé que... Doctor, yo sí quiero hacer una pregunta. Es que Ajá. algo que mencionó de lo de las ideas suicidas, que algo así como perdurables o las que como que no tienen mucha importancia. Mm, Bueno, así le entendí. Es que estoy yo en un grupo de duelo a donde sí, hay una persona que escribió una carta, pero es que ella tiene un ay, trastorno bipolar. sí. Entonces, escribió una carta donde dice que ya ella ya no tiene ningún interés por la vida y, o Ujú, sea, que no le encuentra sentido a la vida. Yo sí. le comentaba que por qué no prueba la musicoterapia, Ujú, que especialmente la música clásica, pero ujú. pues, o sea, yo soy enfermera de profesión, pero Sí, Tere. digo, ay, o sea, siento feo para empezar, pues no tengo el conocimiento como para darle una terapia, ¿verdad? Y luego, pues ella vive en otro país. Ok, ok. Entonces, pero pues lo único que, o sea, que yo le ofrecí, le comentaba, incluso le mandé información, pues era de lo de la musicoterapia. Ujú. Pero ahorita, o sea que la pregunta, a lo mejor me extendí, es de que si ella, al estar escribiendo y decir que ya no le interesa la vida ni nada,
como que por su problema sería así como más suave, de acuerdo a lo que, a las dos cosas que puso Martín, ajá, de que maestro, dice maestro Martín. el maestro Martín, que que uno era como sencillo, por decirlo así. Bueno, ya sí le entendí, el que dijo que era como que a lo mejor no, tal vez, o no sé si entendí bien o no, como que a lo mejor no hay mucho riesgo, por decirlo así. Ujú, Y ujú, con el otro sí hay más riesgo, que es el que hace preguntas de que pues, irán a mi funeral o cómo será ujú, mi funeral y todo eso. Entonces, bueno, es que ayer exactamente fue que ella mandó la carta. De ujú. hecho, el domingo fue que yo le decía que probara con la musicoterapia y todo, y estuve mandando información, pero ayer mandó la carta y ahorita digo, o sea, como que me ilusiona pensar, si es que tomé en cuenta bien las palabras del maestro Martín, de que el que ella haya escrito su carta, tal vez más adelante, o sea, como que no esté convencida de hacerlo, sino que es por su, su situación de que tiene bipolaridad. Muy bien, gracias, Tere. Adelante, Martín, adelante. Sí, nada más para recordar esa mención que hice. La maestra Gaby Munguía nos dice que hay ideación de baja letalidad porque dan ejemplos. Esa persona, si les está poniendo eso en la carta y lo está haciendo público, pues digamos que entraría en la baja letalidad porque lo está expresando entre todos ustedes pero tiene la mitad del problema resuelto, no está aislada, si no, no estaría en el grupo con ustedes. Esa es una gran ventaja. En cambio, la ideación suicida de alta letalidad, las personas no lo dicen así tan claro como la carta que usted nos platica, Tere. Esas personas están haciendo preguntas sutiles como, no, yo creo cuando me muera nadie va a llorar o a mi velorio casi nadie va a ir, pero no está diciendo que se va a suicidar. Lo que sí está mostrando es una imagen mental que tiene de que ya tiene un plan, por eso es peligroso. Y para ayudar a la persona que usted dice, pues si tiene bipolaridad, yo creo que necesita definitivamente su medicamento para bajar para su medicamento psiquiátrico, para que sus hormonas se estabilicen y no ande volando entre la tristeza profunda y la euforia, que es el trastorno bipolar, que es estar de extremo a extremo. Yo creo que el paso número uno es que esté medicada y que esté acompañada también por un terapeuta. Era lo que quería comentar. Muchas gracias. Bien, gracias, Martín. Espero que te haya Gracias, quedado gracias. más claro esto que nos comenta. Y sí, y si nos volviéramos un poquito, Víctor Flam, en sus conferencias, hay unas que te dice, bueno, usted me está hablando que se quiere suicidar. Sí, 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 doctor, ya hasta compré la soga y la voy a poner aquí, bla, bla. Ah, muy bien. A ver, platíqueme, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Sí? Entonces ahí es donde la persona se da cuenta, como decía Martín, decía, ok, ahí está, ahí está la reja, ahí están las puntas, las púas, ahí está la electricidad. ¿Te vas a aventar? Víctor Franks tenía ojo clínico, era médico y quería ayudar a los otros. Y los hacía reflexionar sobre un sentido de vida. ¿Qué hizo vivir a Víctor Frank en el campo de concentración? Hizo vivir la esperanza de su esposa. Es que yo voy a ver a mi esposa cuando finalice esto, yo voy a ver a mi esposa. Su esposa murió poco antes de la liberación de otro campo de concentración porque no estaba en Auschwitz. Y, y cuando volvió Víctor Frank a la vida civil, a la vida normal, pues no tenía nada, ¿no? Víctor Frank. Y de ahí pues ya vino su capacidad de resiliencia y todo esto que él sí lo puso en práctica, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Víctor Frank en los campos de concentración, lean el librito, un libro muy chiquito, muy padre. Si quieren, no lean la logoterapia, lean cuando era prisionero, ¿no? Entonces decía, de repente les decía a sus compas allá, él, como era psiquiatra, pues tenía derecho, le regalaban los constructores cigarritos y pues compartían, ¿no? Y les decía, bueno, vean aquí el cielo, ¿no? Y uno diría, que voy a ver el cielo, ¿no? Están los perros, están los nazis, están balaceando, ahí está mi compa que se está aventando a la pared, estamos muertos de hambre, estamos todos bien dados al cuas. Y este Víctor Frank, ver las estrellas, pues sí,
muchos veían las estrellas, decían, "Mm, algo me hace sentir vivo". Ese era el sentido que le da Víctor Frank, ¿no? Él ya había hecho sus pininos en la logoterapia, los nazis le quemaron todo, pero bueno, él después lo vio la habilidad, o sea, estaba vivo, ¿no? No mataron su pensamiento y él pudo hacer su libro y muchas cosas que nos legó Víctor Frank, ¿no? Ahora ya hay la logoterapia moderna, ¿no? Ya alguien nos hablará aparte de esto, pero sí es el sentido de vida, ¿no? Este, acuérdense, sí, Sigmund Freud nos habla del duelo, ¿no? Del duelo y melancolía. Todos los síntomas que nos puso Martín son parte del duelo, igualitos. No tengo hambre, no puedo dormir, todos, ya se los saben de memoria todos ustedes y todos, pero al hacer tu cuestionario para depresión, de repente, oiga, ¿y no está usted en duelo? ¿No ha perdido algo últimamente o algo que recuerde? Y te empiezan a decir, sí, inmediatamente, inmediatamente agarras, tiras a la basura tu diagnóstico de depresión y está en duelo la persona. Volvemos a la cuestión de patologizar, ¿no? Porque nos puso aquí Marta. ¿Cuánto tiempo necesitamos dejar pasar con su duelo al doliente para no patologizar? Nunca lo debemos de patologizar, porque el duelo, Sigmund Freud, esa es la parte bonita que me quedó de él, decía, el duelo es la respuesta normal ante las pérdidas. ¿Qué pérdida? Cualquiera. Y mal le haríamos en tratarla, ¿sí? Porque pasado un tiempo se va a resolver por sí solo. Más o menos a grandes rasgos, en 1917, en 1915, una cosa así, Sigmund Freud nos dijo esto. Pero bueno, después vino Elizabeth y vino una serie de personas que lo empezaron a patologizar, porque eran psiquiatras, dedicaban a curar a personas, ¿no? Eran médicos. Entonces hay que rescatar, quitar la parte médica, quitar la parte psicológica, psiquiátrica y ver toda la respuesta del duelo como normal. En el sentido de vida, pues cada quien encontrará su sentido de vida, ¿no? Y las crisis pues van ahí surgiendo de una u otra manera, ¿no? Aquí, ¿qué más dice? Gracias por conferencia, doctor Alonso. Yo no la dio Martín. Martín, gracias. Aquí, Rosa Marta te lo hace llegar. Y aquí, ¿cómo se aborda desde la tanatología la pérdida del sentido de vida? A ver, Martín, tú que eres el experto en sentido de vida. Daniela Guzmán. Yo creo que es una pregunta un poco compleja. Eh, Desde la tanatología, ¿cómo abordar el sentido de vida? Más bien, yo diría, ¿cómo abordar desde el sentido de vida desde una pérdida? Todos los días perdemos algo. Todos los días perdemos algo. Yo hoy perdí más pelo, estoy más calvo. Yo hoy perdí un día más de vida y l- desde la tanatología, ¿cómo se aborda? No patologizando, porque es una respuesta bien normal. Y voy a decir, si me lo permiten, un chiste que no es chiste. Adelante, Martín. Los neuróticos crean castillos en el aire. Los psicóticos habitan en ellos y los psiquiatras cobran la renta. Creo que algo hay de cierto de eso. Qué chiste ni qué nada en realidad. Ok. Sí, sí, para que ustedes no caigan en ese, en ese esquema, como tanatólogos, lo que vamos a hacer es habitar, como decía, ¿cómo se llama? El maestro Rogers, Carl Rogers dice, la empatía es meterme en el mundo del otro y te decía, ¿cómo si fueras el otro? Nunca olvides el cómo. Es como si yo fuera Martín, que yo fuera Graciela, como yo fuera cada uno de ustedes. Y después te dejo con tus broncas y me vuelvo a mi mundo, al mundo de Leoncio. Roy nos decía, lo mencionó Martín, estás tú en un estado de incongruencia, o sea, no sabes qué hacer con tu duelo, no sabes qué te está pasando. Piensas que ya todo se va a ir por el caño
Y tú como estás en un estado de congruencia porque ya has trabajado tus duelos y sabes acompañar al otro empáticamente como si fueras, y lo haces mediante la comunicación no verbal y la verbal, el otro se siente comprendido, se ve reflejado en ti y dice, ah, mira, qué bien que Martín me está ayudando y con su reflejo, con lo que me dice, con lo que ve en mí, que yo no veo, porque si yo estoy aquí en la nariz, a través de Martín me veo, me siento bien y creo que algo puedo hacer. Y el experto es la persona en duelo. Nunca nosotros los tanatólogos, ¿eh? Aquel tanatólogo que sigue que es experto en el otro, no vayan con él. ¿Quién más por aquí? Patti, Alicia Maldonado. Muchas gracias por esta conferencia, siempre tan interesantes. Gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor Martín, doctor Leoncio. Gracias por esta conferencia tan interesante. Bueno, Martín, yo nada más soy el hospedador y enamorando a Martín y a cuantas gentes me encuentro por acá para que nos den los temas tan bonitos, tan interesantes. ¿Alguna otra pregunta aquí para Martín? La pueden felicitar también. Además, hoy es 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Mándenle aunque sea un beso, un abrazo ahí a Martín, ¿no? Gracias, felicidades a todos. Sí, a todos. A ver, ¿alguien alguna pregunta? No tengan miedo. No les vamos a cobrar, les da grapa. Bueno, bueno, Edith González Huerta, tú como coanfitriona y lideresa del Colegio de Tanatólogos, si le quieres comentar algo aquí a Martín y a todos. Pues muy, muy interesante su plática, Martín. Me gustó mucho, muy bonita, muy entendible, muy sencilla. Muchas gracias por compartir y espero que no sea la primera y la única vez. Espero que siga compartiendo con nosotros. Muchísimas gracias. Así es, así es. Sí, Muchísimas es gracias a Martín. ustedes por prestarme el Ah, micrófono. Un honor. no, 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 todo tuyo. Gracias por compartir su sabiduría. Ahí te hablan, Martín. Muchas gracias y felicidades. Gracias por querer este espacio y compartir conocimientos. Feliz día para todos. Igual feliz día para Gaby. Aurea Carvalho, pariente. Gracias por este regalo. Muchas felicidades. No, gracias a ti por estar. Aurora, gracias. Excelente. Daniela Guzmán, gracias. Muchas gracias. Feliz del amor, la amistad de eso. Y hola a todos, a todas y a todos, ¿no? Para que después no se me molesten ni se me ofendan. Bueno, Martín, muchísimas gracias aquí a Carrie, Carrie, banda querida. Muchas gracias por la conferencia, un tema muy significativo. Abrazo a todos. Igual, abrazo para ti, querida Carrie, nuestra conferencista, también estrella. José Manuel Gaitán, gracias. Bueno, entonces, Martín, mira, a mí, a nombre personal y a nombre del Colegio Internacional de Tanatólogos y de la Academia de Dolux, te damos las gracias. Carly, te debo tu constancia. Martín, te vamos a dar tu constancia. Para algo les debe servir, aunque sea para tener mi bello nombre allá, y el de la doctora Edith. No, pero le sirve muchas veces en cuestiones laborales, ¿no? Algún doctor, el doctor Guillermo me la pidió y con gusto se la dimos y le sirve, ¿no? Para cuestiones laborales, a cuestión de currículum que con mucho gusto, mucho cariño se los damos, ¿no? Marta, muy enriquecedora, doctor, gracias por darnos ese espacio, no, gracias a ustedes por estar. Y la próxima vez va a venir Luis Miguel, pero no el cantante, no el cantante, Luis Miguel, ay, no me acuerdo cómo se llama, es mi amigo, campechano, y él nos va a hablar sobre el duelo, duelos en las adolescencias. Yo digo que es duelos en las adolescencias, pero él dice que es... No, no, perdón, duelo de discapacidades. El duelo de la adolescencia nos habló Carl. Las discapacidades y el duelo, ¿no? Cómo vivir esta parte, cómo es esta parte de la discapacidad. Él es experto en discapacidad, trabaja en un CRE, me parece, al igual que Edith. Y en eso, en educación especial, trabaja en Campeche. Entonces va a venir el psicólogo, no está por acá, pero ahí, ahí nos va a hablar acerca de esto, ¿no? Ahí promuévelo con quien sea. Estos espacios son para todas, todos, todos, sean expertos o sean profanos, como dicen por allá, ¿verdad? No, para todos, todos, todos somos personas, aquí estamos de iguales a iguales y nos gusta, bueno, a mí me agrada mucho tenerlas a ustedes, a todos ustedes, y aquí a las 34, 30 y tantas personas, 40 personas que el día de hoy se conectaron.
pues les mandamos un fuerte abrazo. Y Martín, un abrazo y mi agradecimiento eterno de todo corazón. Pues Muchísimas gracias, que gracias. tengan bonita noche y pues a seguir festejando el Día del Amor y la Amistad. Viene lo bueno, la noche. Sale, vale. Abrazos. Gracias y feliz noche. Bye, Teresita. Un Gracias. abrazo, querida. De nada, para servirles. Gracias, muy linda noche. Igualmente para vos. Muy bien. Hasta luego.